Siempre que quiero regresar a casa tengo dos opciones. Bueno, en realidad casi siempre termino eligiendo la misma, irme en autobús. Pero hay un pequeño problema. Siempre me mareo cuando viajo por carretera. Así que esta vez decidí probar algo diferente. Había escuchado muchas veces que viajar en tren se siente completamente diferente a viajar por carretera. Y como nunca había hecho este recorrido de esta manera, me dio curiosidad comprobarlo por mí misma. Así que aprovechando que estaba de paseo, los quise llevar conmigo a mi primera experiencia viajando en el Tren Maya para regresar a casa. Mi tren salía a las 8:40 de la mañana, pero había algo que no había pensado demasiado bien. No sabía exactamente cómo llegar a la estación, así que una noche anterior me tocó investigar un poquito por internet y salir con tiempo por si terminaba perdiéndome. Al final, llegar a la estación me tomó aproximadamente unos 20 minutos. Cuando entré a la estación hubo algo que inmediatamente me llamó la atención. Casi no había personas. Y se me hizo bastante extraño porque las veces que he estado en la estación de Mérida normalmente hay muchísima gente. Pensé que quizás todavía era temprano, pero cuando finalmente subimos al tren me di cuenta que solamente abordamos 3 personas. Podemos aquí, ¿verdad? Gracias. Pues vamos. Esta estación es Valladolid. This station.
Como les había mencionado, suelo marearme con bastante facilidad y esa era una de mis principales preocupaciones antes de subir. Había escuchado que viajar en tren era mucho más cómodo en ese aspecto, pero quería comprobarlo por mí misma. Incluso siento que se mueve muchísimo menos que un automóvil, y si se fijan en mi botella de agua apenas si se mueve, así que después de un rato me olvidé completamente de que estaba preocupada por marearme. Otra cosa que creo que deberían tener en cuenta si planean hacer este recorrido es que hay varias zonas donde no hay señal de celular. Hubo momentos en los que mis datos simplemente dejaron de funcionar, así que si van a viajar les recomiendo descargar alguna película, serie, podcast o cualquier cosa que quieran ver antes de salir. Por suerte ya tenía descargado un episodio de un documental y eso me mantuvo entretenida durante parte del recorrido. Durante el recorrido fuimos pasando por varias estaciones y cada vez que nos acercábamos a una, anunciaban la parada y normalmente esperábamos como 10 minutos antes de continuar. Esta estación es Chichen Itza. This station is Chichen Itza. Esta estación es Izamal. This station is Izamal. Station is Izamal. Algo que me llamó la atención fue que mientras más pequeña era la localidad, menos personas subían. Supongo que pues debe deberse a que el tren todavía es un medio de transporte relativamente nuevo por estas zonas y muchas personas continúan utilizando las formas de transporte de siempre. Llegando a la estación Mérida. Tella. Arriving to Mérida. Gracias por viajar en el tren Maya. Terminus. Gracias por viajar en el tren Maya. No olviden llevar sus pertenencias. Terminus. Thank you for traveling on tren Maya. Please don't. Mérida. This station is Mérida. Tella. Hasta luego, cuidado al bajar. Gracias. Cuidado al bajar. Dígame. Por Dios, ya se siente el calor.
Quiero ver si hay algo para comer porque tengo hambre. El sándwich que me preparé no me gustó, entonces no lo comí. Tengo unas galletas, pero quiero ver si hay comida y ya luego agarrar el vaivén. Pero pues no. La verdad es que ya hay un chingo de calor. Oh my god. Un chingo de calor. Definitivamente fue una experiencia muy diferente a la que estoy acostumbrada. No sé si a partir de ahora siempre voy a elegir el tren para llegar a casa, pero después de descubrir que puedo pasar 2 horas viendo por la ventana y mirando mi celular sin marearme, tiene bastantes puntos a su favor. El trayecto fue muy tranquilo y pude simplemente ir a mi ritmo, ver mi documental, mirar por la ventana y sobre todo disfrutar del camino. Ahora solo falta una última parte de la aventura, llegar desde la estación Tella hasta mi casa. Pero eso posiblemente se los cuente en otro momento. Espero que les haya gustado acompañarme en este pequeño viaje. Nos vemos hasta el siguiente video. Se cuidan mucho y que tengan un bonito día. Bye.